de la Virgen Santísima. Entonces me alegro muchísimo de poder saludarles a todos. Veo gente de aquí, de Estados Unidos, de varios lugares, algunos de Canadá, veo gente de México, veo gente de Centroamérica, veo gente de Sudamérica. Hay personas que se esperan hasta las 12, hasta las 11 de la noche en sus países, por allá por Argentina, por Chile, para atender a las clases. Que Dios los bendiga muchísimo, que bendigan su interés. Y bueno, vamos a entrar, porque nuestra clase es muy breve, vamos a entrar en la materia. Estamos viendo los dogmas marianos. Esta semana la hemos dedicado a los dogmas marianos. Los dogmas hemos dicho que son la enseñanza oficial de la Iglesia, es una declaración de la Iglesia. Esta verdad es verdad revelada y tiene que ser creída por los fieles, ¿verdad? Y son los dogmas. No es una verdad inventada, es una verdad revelada que nos ha llegado a través de la revelación, a través de Jesús, que es nuestra revelación, y que lo encontramos en la Sagrada Escritura, en la tradición viva de la Iglesia, y que la Iglesia confirma como verdad, por así decir, oficial. Lo hace con la fuerza y con la potestad que tiene de enseñar, a lo cual llamamos magisterio de la Iglesia. Bien, hoy vamos a ver entonces el dogma de la Inmaculada Concepción. El dogma de la Inmaculada Concepción se refiere a María. Es la Inmaculada Concepción de María. Estamos hablando cuando María fue concebida. Y decimos que María fue concebida inmaculada, o sea que nació sin pecado. Esto es lo esencial del dogma, porque a veces cuando hablamos de la Inmaculada Concepción hay gente que piensa que se está refiriendo a la concepción de Cristo. No. Estamos hablando de la Santísima Virgen y estamos viendo cuando ella fue concebida, que fue concebida sin pecado original. Tú y yo y todos los demás, cuando somos concebidos, como dice el Salmo 50, somos concebidos, pecador me concebió mi madre, ¿verdad? Somos concebidos pues en el pecado. María, y este es dogma de fe de la Iglesia, es concebida sin pecado original. Nace toda santa, toda llena de gracia, toda pura, toda maravillosa. Y tenemos que recordar que nuestras clases de teología están totalmente incrustadas y están totalmente relacionadas con Cristo. Los privilegios que tenemos y que consideramos sobre la Santísima Virgen no son algo aislado, son en referencia a Jesús. Si María tiene el privilegio de ser madre de Dios, es en referencia a Jesús. Si María tiene el privilegio de ser virgen, es para conservar y presentar un cuerpo y una morada digna para el Señor. Si María tiene el privilegio de ser inmaculada, está relacionada, lo vamos a explicar, con el Señor. Si María tuvo el privilegio de subir a los cielos, de ser elevada a los cielos, está conectado también con Jesucristo. Lo veremos mañana, ¿verdad? Hace unos días, creo que fue el viernes pasado, tuvimos luna llena. Yo no sé si ustedes la vieron. Tuvimos una luna, me dijeron que hubo un pedazotote de luna grande y bonito. Y cuando miramos la luna y la vemos tan resplandeciente, la vemos tan blanca y tan grande y que podemos mirarla, ¿verdad? Pensamos, vaya, si la luna no produce luz. La luz que vemos de la luna es porque le llega del sol. ¿Okay? Cuando vemos la luna iluminada es porque el sol le da de pleno, ¿verdad? Y por eso vemos una luna llena tan bonita. Pues con María es lo mismo. La luz que tiene María no es luz propia. Las cualidades, los privilegios que tiene María no son propios, vienen de la gracia de Dios nuestro Señor, vienen del mismo Dios, que es, por así decir, el sol resplandeciente que tiene luz propia y que todo lo ilumina. Y a María la ilumina de una forma espectacular y prodigiosa, maravillosa, pura, limpia y preciosa. Y eso es lo que queremos ver un poquito aquí en este dogma de la Inmaculada Concepción. María y todos sus privilegios tienen una perspectiva cristológica. Bien,
En un inicio, al inicio de la era cristiana, durante los primeros siglos, no se desarrolló mucho este dogma de la Inmaculada Concepción. Si nos damos cuenta, fue declarado hasta 1854. No quiere decir que desde el tiempo de Jesús hasta 1854 nunca se habló de María como Inmaculada o nunca se habló de María como toda santa, toda pura y toda llena de gracia, ¿verdad? Preservada de cualquier tipo de pecado. Se habló muchísimo, pero sobre todo en los primeros siglos, la atención de los creyentes era más sobre Jesús, era más sobre quién era Jesús, cómo era Jesús. La atención de los creyentes era un poco más a definir concretamente cuál era nuestra fe en Jesús. Para los primeros creyentes, para los discípulos, para los apóstoles que habían visto a Jesús, que habían convivido con él, tenían muy claro quién era Jesús. Pero ya después, en la predicación apostólica, muchísimas personas, todas las personas a las que predicaron, pues ya no habían visto a Jesús, no conocían a Jesús y era fácil que se desviara un poquito el conocimiento de Jesús. Era fácil que empezaran a decir cosas de Jesús como teléfono descompuesto, ¿verdad? Y por eso los primeros siglos fueron siglos eminentemente cristológicos. Bueno, siempre tienen que ser cristológicos porque Cristo es el centro de nuestra fe y el Cristo es el centro de nuestra vida. Pero en especial en esos primeros siglos se definió y quedó bastante bien establecido quién era Jesús y cómo era Jesús y cómo actuaba Jesús, ¿verdad? El centro de nuestra fe. Y en Jesús una de las cosas que se veía, pues Jesús era todo santo. Todo santo. Jesús era absolutamente todo santo. Era igual que nosotros, menos en el pecado. El pecado nunca tocó a Jesús. Y esa santidad de Jesús, los concilios definieron, dice, le viene de su unión hipostática, de que en su persona, en su única persona, están unidas esas dos naturalezas, la humana y la divina. Y todo Jesús queda resplandeciente por esa naturaleza santa y preciosa y maravillosa de la naturaleza divina, ¿verdad? Y la fuente de la santidad absoluta y total de Jesús es su unión hipostática, o sea, que es verdadero hombre, pero que es verdadero Dios, ¿sí? Que es verdadero Dios. ¿Y María? María no tiene unión hipostática, María no tiene una naturaleza humana y otra divina. María, su naturaleza es única, es humana, tan humana como tú y tan humana como yo. Entonces, ¿de dónde? ¿De dónde le viene toda esa santidad? ¿De dónde le viene a María lo que estamos diciendo aquí de la Inmaculada Concepción? Bueno, pues esto es lo que intentaremos explicar en esta clase. Pero vuelvo a repetir, lo comprenderemos si nos ponemos en clave cristológica, si nos ponemos mirando a Jesús. Todo lo que decimos de María tiene referencia en Jesús. Yo no sé si ustedes son aficionados al arte. ¿Son aficionados al arte? ¿Les gusta el arte? Pues si uno conoce un poquito de arte religioso, se dará cuenta que por siglos y siglos y siglos y siglos y siglos y más siglo, cualquier representación de María, cualquier pintura de María, cualquier escultura de María, pero sobre todo las pinturas, los iconos, todos más o menos como esta que tenemos aquí. Nunca salía la Virgen sola. No tenemos a la Virgen sola. A partir del siglo del Renacimiento empiezan algunas, y sobre todo a partir de las apariciones marianas del siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, empezamos a tener representaciones artísticas de vírgenes solas, ellas solas. Pero durante siglos, y es justamente el sentir del pueblo que se manifiesta en el arte, y es la teología que se manifiesta en el arte, María solo tiene referencia con Cristo. María solo tiene referencia con Cristo. Bien,
¿Qué más podemos decir? Bien, también en los primeros siglos no se desarrolló este dogma de la Inmaculada Concepción porque todavía tampoco estaba desarrollado muy bien ni la teoría sobre la gracia, ni la enseñanza de la Iglesia sobre la gracia, ni tampoco la enseñanza de la Iglesia sobre el pecado original. Fue evolucionando. No es que la fueron inventando, como he intentado explicar tantas veces, sino que la Iglesia fue profundizando cada vez más, fue profundizando en el conocimiento de la revelación hasta que llega a estructurar para mejor comprensión de las personas aquello que en la revelación, en la Sagrada Escritura, se nos da eso en semillita. Esa semillita que nos entregó el Señor, pues a lo mejor no estuvo plantado en tierra o no pudo desarrollarse tanto, sino con el tiempo se fue desarrollando. Y gracias a Dios, a las alturas en las que estamos, pues casi toda la teología está muy bien desarrollada. Siempre habrá elementos que se puedan desarrollar y siempre habrá elementos que se puedan descubrir más y profundizar más. Y esa es la riqueza, ¿verdad? Como decían los antiguos, ¿verdad? Como decía San Bernardo sobre la Santísima Virgen, de María nunquam satis. Sobre la Santísima Virgen nunca estamos satisfechos porque siempre queremos más y más y más y más. Y si nos damos cuenta, dentro de la teología, por supuesto, la cristología es una de las partes más evolucionadas y más desarrolladas, gracias a Dios, más profundizadas y más comprendidas. Pero también la mariología. Hay otras ramas de la teología que se han desarrollado, pero que todavía les queda un desarrollo muchísimo más grande, ¿verdad? No es que la Iglesia no tenga contenidos doctrinales sobre esas áreas, sobre la vida eterna, por ejemplo, sobre el infierno y la gloria, pero su desarrollo teológico ha sido un poquito más limitado. Sobre la Santísima Virgen ha habido muchísimo desarrollo. ¿Por qué? Porque es muy querida. Porque para el pueblo cristiano se le tiene un afecto grandísimo. Y por eso los mismos fieles y los mismos teólogos han crecido tanto en la devoción como en el conocimiento y en el estudio. Bien, vamos a entrar entonces, y también el último elemento por el cual nunca se daba el paso, no se terminaba de dar el paso para dar este dogma de la Inmaculada Concepción, era justamente por un aspecto de la soteriología. La soteriología es la parte de la teología que estudia la salvación. Soter, en griego, quiere decir salvador. ¿Okay? La soteriología es el tratado sobre Dios salvador, o sea, sobre la misión salvadora de Jesucristo, y no solo de Jesucristo, sino de la Santísima Trinidad, pero específicamente de Jesucristo. Y dentro de esa misión salvadora se dice, Cristo es el salvador de todo el género humano. Si decimos que María nació sin pecado, aquí hay un problema grande, no de mariología, el problema grande es de soteriología, o sea, dentro de la cristología trata sobre quién es Cristo, la soteriología trata sobre qué hace Cristo, cuál es la obra de Cristo, que su obra es nuestra redención, ¿verdad? Entonces hay un gran problema con respecto a Cristo, aunque sea solo uno. Si Cristo no ha salvado a uno, o su acción salvadora y redentora no recae sobre uno, ahí hay un problema grande. Entonces Jesús no podemos llamarle el Salvador universal del género humano, ¿verdad? Entonces no se había desarrollado eso y encontraremos que eso entorpeció en cierto momento el desarrollo, o más que el desarrollo, la definición oficial de la Iglesia sobre este dogma. Vamos a entrar y vamos lo primero a ver qué nos dice ese dogma. Bien, el dogma, como les dije hace un momento, fue declarado por el Papa Pío IX, el 8 de diciembre de 1854. ¿Okay? Y en ese momento él redactó, firmó una bula, un escrito, una bula con un sello. Bula viene justamente es como una bola.
es como una bola, ¿verdad? Y se hablaba de antiguamente los documentos que se hacían, ¿verdad? Se enrollaban, los documentos que escribían, se enrollaban, se les ponía una cinta y después con una bola de cera se dejaba caer y se sellaban. Y por eso en la cera se ponía el sello papal. Y eso era una bula, no solo papal, sino de cualquier persona, ¿verdad? Porque por eso de la bola de cera, ¿verdad? O con esa bola con la que se le ponía el sello. Pero bien, eso es anecdótico. En una bula dogmática llamada Ineffabilis Deus, el Papa Pío IX, el 8 de diciembre de 1854, dice, y lo hace de una forma solemne, solemnísima. Dice, declaramos, afirmamos y definimos que ha sido revelada por Dios, es parte de la revelación, está diciendo el Papa, es parte de la revelación, porque el Papa puede dar indicaciones, ¿verdad? Puede dar indicaciones. Por ejemplo, nos ha dado el Papa o nos han dado los obispos indicaciones. Damos la indicación de que quedan todos exentos de escuchar de escuchar misa por este problema del coronavirus. No es necesario cumplir el precepto dominical. ¿Okay? La manera específica de cumplir el mandamiento de santificar las fiestas y la manera específica de cumplir el mandamiento de honrar a Dios, esa manera específica la exentamos. El Papa ni nadie puede exentarnos de dar gloria a Dios nuestro Señor y honrar a Dios nuestro Señor, y nunca lo va a hacer, ni puede exentarnos y nunca lo va a hacer de decir, no, ustedes no necesitan santificar las fiestas. No, nos puede decir cosas humanas, ¿verdad? Formas humanas de cómo santificar las fiestas, ¿verdad? El Papa ni nadie puede invalidar una ley de Dios, nunca, ¿verdad? Y no lo ha hecho ni lo va a hacer nunca, ¿verdad? Lo que hacen es la especificación de esa ley, la concreción de esa ley divina, sí se puede modificar, sí se puede modificar. Así como antes solo se comulga cada tanto tiempo y poco a poco ya se ha dejado comulgar y podemos comulgar cada día, podemos comulgar, van cambiando las normas específicas, ¿verdad? Bien, aquí el Papa está dando una definición solemne. Cuando el Papa Francisco nos dice, no hace falta que vayan a la misa, ok, ahora por esta situación quedan exentos, no hace una declaración solemne, no necesita hacer una declaración solemne. El Papa Pío IX hizo una declaración solemne porque es parte de la revelación. El asistir a misa los domingos no es parte de la revelación, es una concreción y es una obligación real y no deja por eso de ser menos real. Pero no es parte de la revelación que cada cristiano tiene que asistir a misa cada domingo. Tenemos que asistir a misa, pero es una norma de la Iglesia, es un precepto de la Iglesia. Si tú miras los mandamientos de la ley de Dios, que son 10, hay 5 mandamientos de la Santa Madre Iglesia, que son concreciones específicas de esos mandamientos de la ley de Dios y que se pueden variar. Por ejemplo, el ayuno pues, ha ido evolucionando, cambiando a lo largo de la historia. Seguimos haciendo ayuno, pero de manera diferente. Okay, antiguamente el ayuno era muy severo, era muy difícil, ahora es muchísimo más tranquilo. Aquí no, aquí eso es una definición dogmática de algo revelado. Okay, esto no es algo que es una disciplina de la Iglesia. Esto no es algo que es una costumbre de la Iglesia. Esto no es algo que es una adaptación de la Iglesia. Dice el Papa, afirmamos y definimos que ha sido revelado por Dios y por consiguiente que debe ser creída firme y constantemente por todos los fieles. Revelado por Dios y por eso tiene que ser creído firme y constantemente por todos los fieles. La doctrina que sostiene que, y aquí viene el dogma, la Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de culpa original. Quiere decir, la Virgen María no tuvo mancha de culpa original. ¿Ok?
en el primer instante de su concepción. A ti y a mí, la culpa original se nos quita ¿cuándo? Efectivamente, en el bautismo. A la Santísima Virgen, la culpa original fue exenta, nunca estuvo manchada por la culpa original desde el instante de su concepción, desde el instante en que ella apareció en este mundo en el seno de su mamá. Ella nace sin esa culpa de mancha original. ¿Ok? ¿Por qué fue esto? Pues por una concepción, por una singular gracia y privilegio de Dios omnipotente. Es un privilegio singular. Singular quiere decir singulus, uno. Solo hay uno en todo el mundo y en toda la historia que le ha pasado eso. Uno, una sola criatura. Jesús no es criatura, es ser humano, pero no es criatura, ¿verdad? Una sola criatura que ha recibido ese privilegio y esa gracia. Es singular y es un privilegio, no está dentro de lo normal y viene de Dios omnipotente. ¿Y por qué? ¿Y cómo lo hace? Y esto lo vamos a intentar explicar. Lo hace en atención a los méritos de Jesucristo. En atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. Si María es inmaculada es porque Jesucristo la salvó. Jesucristo, el Salvador del género humano, también salvó a María. También redimió a María de una forma previa. No sé, creo que hace unos días les dije que el pecado, explicando un poquito el pecado original, les decía que el pecado original es como si Adán y Eva, que son nuestros primeros padres, recibieron una cantidad inmensa de bienes, una cantidad inmensa de bienes de naturaleza y de gracia, una cantidad inmensa de bienes en su naturaleza humana, en su inteligencia, en su voluntad, en el dominio de sus pasiones, en su conocimiento, en su impasibilidad, en un montón de cosas, y sobrenatural, ¿verdad? En su cercanía con Dios, etcétera, etcétera. Eran millonarios. Adán y Eva eran millonarios y esos millones nos los iban a dejar a nosotros. Nos los iban a dejar a nosotros. El plan de Dios era que después de Adán y Eva, sus hijos también nacieran millonarios, con todos los millones, con todas las bendiciones y con todas las gracias de Dios. Siendo Adán y Eva, por así decir, las cabezas del género humano, al pecar ellos y al ellos quedar sin ese privilegio y sin esa ganancia y sin esos millones, sin esa fortuna, no solo ellos se quedan sin la fortuna, sino que se quedan el resto de sus hijos. ¿Sí? Más o menos, es una manera de explicar el pecado original. No es que sea así, pero es un ejemplo que nos puede ayudar a entenderlo. ¿Sí? Entonces, cuando Adán y Eva cometen el pecado, cuando Adán y Eva pecan, como padres del género humano pecan, dejan desprovistos a sus hijos de todos los dones y de todas las gracias, de todas las ganancias que tenían. Y queda una naturaleza caída, que así es como nacemos tú y yo, ¿verdad? Imagínate que ese padre que tenía esos millones, pues se fue a Las Vegas y se los gastó todos. Se gastó todos los millones. Entonces sus hijos se quedaron sin nada. Pero ¿sabes qué? Dentro del ejemplo, los ejemplos siempre tienen muchos huecos, ¿verdad? Y no acoplan del todo. Pero imagínate que antes de irse a Las Vegas, dejó su testamento hecho para una de las hijas. Y los otros se quedaron sin nada, pero esa hija nunca perdió nada porque de su testamento, de lo que a ella le tocaba, no le quitaron nada. Más o menos así. Es un ejemplo para ver si así entendemos un poquito. Más o menos así, ese es el pecado original. María nunca estuvo en deuda, por así decir. Nunca nació pobre. Nunca nació pobre en su alma, pobre de virtudes, no. Nunca nació pobre de gracia, no. Nunca estuvo pobre de gracia, porque había salido intacta de las manos de Dios. Nadie le había arrebatado esa gracia. ¿Y por qué? Por los méritos de su Hijo. Bien, cuando estuvimos viendo
La Santísima Virgen en las Sagradas Escrituras, vimos ese pasaje de Génesis 3:15, que es donde se basa este misterio de uno de los textos donde se basa el misterio de la Inmaculada Concepción. Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te pisará la cabeza mientras tú acechas su calcañar. Y hay otra traducción que dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Ella te pisará la cabeza mientras tú aceches su calcañar. La Iglesia siempre ha visto esas enemistades entre entre Satanás, la serpiente, y la mujer como una enemistad. Ahí está simbolizada María. Hay una enemistad tremenda que, aunque el demonio quiera, por así decir, morderle, quiera inyectarle el veneno del pecado, nunca lo pudo porque ella le pisó. ¿Ok? Y de vuelta, no por méritos propios, sino por la gracia de Dios nuestro Señor, ¿verdad? Bien, también el otro pasaje fundante de este dogma de la Inmaculada Concepción es en la Anunciación, Lucas 1:28. Cuando el ángel entró, le dijo, alégrate llena de gracia, alégrate quejaritomene. Nosotros en español simplemente decimos llena de gracia. Quejaritomene es un pretérito, es un pasado, un tiempo pasado, es la que ha sido llenada de gracia. ¿Okay? La que ha sido llenada de gracia, la que ha estado llenada de gracia, la que ha sido llena de gracia siempre, siempre. Esa es la quejaritomene, la que ha sido llenada de gracia desde siempre. ¿Okay? Y de vuelta, la Iglesia, este pasaje, así lo lee y así lo ha leído siempre. María es la toda santa, y desde los primeros siglos a María le llaman eso, la toda santa, la panaguía. María es la panaguía, la toda santa, la quejaritomene, la llena de gracia. María es la Inmaculada Concepción. Decir Inmaculada Concepción es decir, desde que ella fue concebida quejaritomene, la llenaron de gracia. En el momento en que fue concebida llena de gracia, fue concebida toda santa, sin ninguna mancha, como dice el dogma, sin ninguna mancha de pecado original y sin ninguna mancha también de pecados personales. Ella después, durante su vida, logró mantenerse. Bien, otra cita que a lo mejor nos puede ayudar es en Efesios 1:3. Efesios 1:3 y después 4 y 5 en Efesios 1:3 dice, Dios nos bendice con toda clase de bendiciones. Dios nos bendice con toda clase de bendiciones. No tenemos que ponerle límites a las bendiciones de Dios. El límite de las bendiciones de Dios no es tu comprensión. El límite de las bendiciones de Dios no es lo que tú puedes comprender o lo que te puede caber en la cabeza. Dios nos bendice con toda clase de bendiciones en Cristo. Y sigue Efesios 1, 4 y 5 y dice, Él nos ha elegido antes de la creación del mundo. Nos ha elegido antes de la creación del mundo. Y vete aplicando esto a la Virgen María. Y nos ha predestinado para que fuéramos santos e inmaculados en su presencia, en el amor. Nos ha elegido y a María la elige de una manera especial. A ti y a mí también nos ha elegido Jesús. Esto que dice Pablo no es solo para María. A ti y a mí también nos ha elegido Jesús para hacernos santos. Para hacernos santos. Pero la elección que tiene de María es una elección muy especial, para hacernos santo e inmaculado, a ella para ser la santa e inmaculada porque iba a ser la morada del santo de los santos y tenía que ser lo más santo y lo más digno que pudiera haber. No podemos meter al santo de los santos en un recipiente de pecado, en un recipiente que nace con pecado. Bien. Ok. Vamos a ver un poquito la Inmaculada Concepción en los padres de la Iglesia. Ya desde el siglo II, desde el año 100 y tantos, hay varias fórmulas que indican la íntima asociación entre María y Eva, María la nueva Eva. Y esto es un elemento
muy preciso y muy precioso para ver sobre la Santísima Virgen. Tú imagínate con qué ilusión habría hecho Dios a Adán y Eva. Voy a crear a unos seres humanos que sean materiales y que sean espirituales, que tengan un cuerpo y que tengan un alma. Y voy a crearlos preciosos, bonitos, inteligentes, con capacidad de conocer las cosas, con una capacidad tremenda de amarse, y voy a crearlos con todas las facilidades y todas las cosas buenas. Y además de eso voy a meterlos, como dice este texto del paraíso, voy a meterlos en este jardín de delicias, ¿verdad? Para que disfruten de mi presencia. Voy a elevarlos a un plano sobrenatural, a la gracia, ¿verdad? Y con qué ilusión. Y eso es lo que nos quiere expresar el texto cuando dice que Dios lo formó con sus manos. De barro que eran, de materia que éramos, porque somos materia, fíjate, somos de materia que éramos. Dios nos forma, y es una expresión literaria. Dios nos forma con sus manos, o sea, con todo el cariño que Dios nos hizo y nos puso inteligencia a su imagen y semejanza, ¿verdad? Y con amor, nos hizo con amor y nos hizo con participar de su vida sobrenatural, y ¡pum!, fracasan. Yo me imagino, claro, Dios no siente tristeza, porque no es impasible, ¿verdad? Pero en el misterio de cómo Él vive su vida en relación con nosotros, ¡wow!, qué tremendo. Qué tremendo ver que el hombre usa mal su libertad, que el hombre elige otro camino, que el ser humano elige otro camino, que todas las ilusiones con las que Dios había creado al ser humano, ¡pum!, se derrumban. Por supuesto que Dios no se da por vencido, y desde ese mismo momento ya pone la solución: mando a mi hijo, ¿verdad? Mando a mi hijo. Y la solución es todavía mejor del primer plan. Pero bueno, no fracasa Dios, porque Dios no fue el que fracasa. Fracasa Adán y Eva, fracasa el género humano. Pero fíjate, cuando hablamos de María como nueva Eva, María no fracasa. A María también la crea como a Eva en gracia original. Adán y Eva son las dos personas, las únicas personas que nacieron sin pecado original, que fueron concebidos inmaculados. También podemos decir que ellos fueron concebidos inmaculados. ¿Okay? Que ellos nacieron inmaculados, sin pecado original, porque ellos fueron los que luego cometieron el pecado original, ¿verdad? Pero ellos después fallaron y ensuciaron su vida. María se mantiene, y 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 no fracasa. Qué gozo para Dios. El plan que Él tenía para toda la humanidad, porque eso no solo era para Adán y Eva. El permanecer inmaculados y perfectamente ecuánimes y conocedores de las cosas y amadores, etcétera, etcétera, era un plan para todos. Y por culpa de nuestros primeros padres que se fueron a Las Vegas, ¿verdad?, y se gastaban la herencia, nosotros nos quedamos pobrecillos. Pero no le echemos la culpa solo a los primeros padres, porque después de nacer nosotros con pecado, hemos ido aumentando también nuestros propios pecados. Hemos ido aumentando nuestras deudas con nuestros propios pecados. Pero qué satisfacción para Dios decir: al menos uno no fracasó. Al menos en uno se ha podido cumplir, en un miembro, en un participante del género humano, se ha podido cumplir todo mi proyecto. Qué satisfacción y qué esperanza para Dios, como diciendo, bueno, a María está ahí, venga, vamos a ver los otros, a ver a qué grado de santidad y qué grado de bondad y qué grado de inteligencia y qué grado de todo llegan. María llegó a los grados sumos que se puede llegar, que una criatura puede llegar. Bien. Y eso desde el inicio, desde el siglo II, ya lo consideraban los padres de la Iglesia. Ver a María como una nueva Eva que no falla.
Igualmente, desde el inicio también, desde el siglo IV, exaltan la santidad de María y la llaman, como les decía antes, la Panagía, la toda santa. Pan, que quiere decir todo, agios, todo santo. María es la toda santa. Solo Cristo y María están exentos de toda mancha de pecado. Solo ellos, ¿verdad? Y María es íntegra, San Ambrosio, por ejemplo, considera a María como íntegra sin ningún tipo de pecado y sin ninguna mancha. Bien, Máximo de Turín también habla de María que tiene la gracia original. Estamos hablando del siglo V, aunque la declaración dogmática es hasta el año 1854, ya desde el siglo II, III, IV y V se habla de la toda santa, se habla de la que no tiene pecado original. No teníamos el término Inmaculada Concepción, porque es un término, da igual usar Inmaculada Concepción que usar toda santa, que usar Quejaritomene, ¿verdad? Que usar con gracia original, etc. Bien. Ahí hay varias referencias, ya también desde el siglo VII ya hay una fiesta para la Inmaculada Concepción, una fiesta para la sin pecado concebida, ¿verdad? Y Pascasio en el siglo XIX dice que para que Cristo careciera de pecado original, se requería que también María estuviera libre de pecado original. Para que Cristo naciera sin pecado, porque tenía que nacer sin pecado, porque era imposible que tuviera pecado, porque es toda santidad, porque su única persona tiene una naturaleza divina de Dios que es, por así decir, alérgico al pecado. Es imposible que haya en el pecado, ¿verdad? Y en el Evangelio a veces hay personas que me dicen, ¿no? Padre, yo en el Evangelio encuentro a veces a Cristo un poco molesto. Yo creo que eso es un defecto de Cristo, ¿no? No, no es ningún defecto de Cristo. El que Cristo estuviera fuerte y firme y con un látigo en el templo no es un pecado. No es un pecado, es busca de justicia y celo. Cuando una persona levanta la voz y cuando una persona pone freno a las cosas y le vemos que parece que tiene una cara enojada, no siempre tiene que ser enojo, no siempre es enojo. Buscar la justicia y levantar la voz no es enojo. No es enojo. Muchas veces todo lo contrario. Es virtud, porque estás buscando la justicia. Y ser firme es una virtud. Ser firme es una virtud. Y defender la justicia y defender a las personas y defenderse a uno mismo es una virtud, ¿verdad? Entonces, muchas veces lo contrario, que no hace absolutamente nada ante las injusticias, no es por virtuoso, sino es por todo lo contrario, por omisión. Bien, vamos a ver la Inmaculada en la historia. Fíjense que en el siglo XII y XIV, que empiezan ya escuelas de teología y empiezan universidades de teología, en los siglos XII, XIII, XIV, y empiezan grandes maestros de teología, hay varias controversias sobre este tema de la Inmaculada. Y vienen controversias por ciertas ideas agustinianas. San Agustín fue un gran santo y fue un gran teólogo, pero él mismo se dio cuenta de que algunas de sus escritos teológicos no eran del todo precisos, ¿verdad? Sobre todo de sus escritos teológicos primeros, de cuando era más joven, no eran todos precisos. Y al final hizo un libro que se llamaba Retractaciones, que se retractaba de varias cosas que había enseñado, ¿verdad? Aunque sea un santo, ¿verdad? No por ser un santo o por ser un gran teólogo o por ser muy inteligente, todo va a ser cierto y todo le vamos a atinar absolutamente a todo. Y qué humildad San Agustín de escribir ese libro, es decir, Retractaciones. Bueno, pues San Agustín tenía ciertas ideas sobre el pecado original que no son del todo concordes a la doctrina católica. Y uno de los elementos era que la transmisión del pecado original se hacía por la concupiscencia, por el acto sexual. Y lo mismo decía San Bernardo y Pedro Lombardo. Entonces decían, pues lo sentimos. O sea, Cristo no, porque él no nació de un acto sexual. Entonces no se le ha transmitido el pecado. Porque decían ellos, estos teólogos, porque el pecado se transmite por el acto sexual. Casi diciendo, el acto sexual es malo.
Ok, es malo y es fuente del pecado original. Imagínate, imagina qué malo tendría que ser para que sea fuente del pecado original. Uf, ¿verdad? Un poquito. Yo estoy exagerando un poco las posiciones de Agustín, por supuesto, y de San Bernardo en estos elementos. Pero iban por ahí. Iban por ahí. Entonces decían, Cristo no, porque no nació de ninguna relación sexual, pero María sí. María tuvo padre y madre. Entonces, al tener padre y madre y al tener ellos relación sexual, inmediatamente entró el pecado. Lo sentimos. Bien, y lo mismo, San Anselmo y Santo Tomás también les costaba, Santo Tomás, que es el gran teólogo de la Iglesia Católica, el teólogo más grande de la Iglesia Católica, Santo Tomás no aceptaba la Inmaculada Concepción. Todavía no había dogma. Santo Tomás, estamos hablando del siglo XIII y XIV. El dogma de la Inmaculada es hasta el 1854, ¿verdad? Pero Santo Tomás no aceptaba, y no le aceptaba no por estas ideas agustinianas, ¿verdad?, de la transmisión del pecado original, sino por elementos de la salvación. Santo Tomás decía, bueno, Cristo es el Salvador de todos los hombres. Cristo es el Salvador de toda la humanidad. La salvación es para todos. Cristo ha venido a salvar a todos los que están en pecado. Si María no está en pecado, ella no es salvada. Entonces no podemos, Santo Tomás decía, no podemos aceptar la Inmaculada Concepción, no la podemos aceptar, ¿verdad? Fíjate, y es muy interesante. Sin embargo, estos grandes teólogos, ¿verdad?, santos y grandes teólogos, estaban en contra de la Inmaculada Concepción, pero el sentir del pueblo de Dios, el sensus fidelium, sí, fue inmaculada. No sé si ustedes se acuerdan, el 1 de mayo, la primera clase que les di, que les hablé un poco de la teología en general, les decía que la teología tiene dos grandes fuentes. Tiene la Sagrada Escritura y la tradición. Y que luego hay otras fuentes, les dije. No sé si recuerdan. Y les dije que también está la historia, que está el magisterio de la Iglesia, ¿verdad?, que está también el sentido de los fieles. El sentido de los fieles. Y aquí lo vemos claramente. Aunque grandes teólogos y grandes doctores y grandes obispos digan una cosa, el sentido general de los fieles era, no, María es inmaculada. Y así lo hemos estado viviendo, como les acabo, esto es en el siglo XII al XIV, lo hemos estado viviendo desde siempre, diciendo que fue toda santa, toda santa, toda santa, toda santa. No me vengas a decir ahora que no fue toda santa, por así decir, ¿verdad? Ok, bien. Hubo un frailecillo franciscano llamado Guillermo de Ware, inglés, que sostenía, allá por el año 1300, sostenía una idea muy buena, que ayudó muchísimo a este dogma de la Inmaculada Concepción. Y un poco, no confrontándose, pero viéndolo de manera diferente de Santo Tomás. Él decía, ok, es cierto que Jesús es el Salvador de todo el género humano, ok, y que también María tuvo que ser salvada, ok, del pecado, pero hay una salvación y hay una redención que él la llamaba, que Guillermo de Ware la llamaba redención preventiva o redención preservativa. La manera en que Cristo redimió a María fue preservándola del mal. No te voy a sacar del mal cuando tú caigas, no te voy a sacar del mal cuando tú estés ahí, no te voy a rescatar del pecado original una vez que has nacido en pecado. Te voy a rescatar de una forma preservativa, o sea, nunca te voy a dejar que caigas en el pecado. Te voy a hacer tu concepción inmaculada desde el inicio de tu concepción. Mi salvación la otorgo a ti de esa manera. ¿Ok? Bien, y justamente un discípulo de este Guillermo de Ware, famosísimo Duns Scoto, también de escocés o de las Islas Británicas, ¿verdad? También habla muchísimo de la redención preservativa y da la fórmula famosa. Dentro de la teología hay una fórmula famosa sobre la Inmaculada Concepción, que es potuit, dequit,
ergo fecit. O sea, Dios pudo hacerla inmaculada, ¿ok? Era conveniente que la hiciera. Dios pudo porque es todopoderoso. Era conveniente que la hiciera inmaculada porque iba a ser el habitáculo, la habitación del Santo de los Santos. Ergo fecit. Entonces, así la hizo. Haciendo una especie de conclusión. Hombre, si Dios podía hacerlo y era conveniente, era digno, entonces así la hizo. Bien. Duns Scoto decía que aunque María no tuvo pecado original, tuvo el débito del pecado original. ¿Ok? Eso el dogma no nos lo dice y no estamos, lo veremos en un momentito. ¿A qué me refiero con eso del débito? Bien, si María nació sin pecado original, lo normal, como Adán y Eva, es que tuviera los dones preternaturales. Dones preternaturales de ciencia infusa, dones preternaturales de impasibilidad, dones preternaturales de un montón de dones preternaturales, o sea, un conocimiento maravilloso, sin ciencia infusa, sin leer y estudiar, sabría todo. Entonces, Duns Scoto dice, bien, ella no tuvo el pecado original, pero sí tuvo el débito del pecado original. Nació sin pecado original, pero no nació con los dones preternaturales. Bien. Muchas universidades a partir del siglo XV comienzan a defender y comienzan a hacer un juramento de defender el privilegio de la Inmaculada Concepción. El Concilio de Trento en el 1555 también vuelve a definir claramente sobre la Inmaculada, aunque tampoco no habla y no dice nada justamente de lo que hablaba Duns Scoto, de las consecuencias del pecado original, del débito del pecado original. Lo deja abierto. Igual que la declaración del Papa Pío IX lo deja abierto a la investigación teológica. Bien, Lutero y Calvino rechazaban la Inmaculada. Lutero y Calvino eran, recuerden que Lutero, antes de ser el Lutero que conocemos, de hacer la Reforma protestante, era un monje. Era un monje, ¿de qué orden? ¿De qué orden era monje? Agustino. Entonces su enseñanza, su estudio era en el agustinianismo. ¿Sí? Y justamente lo que acabamos de decir, San Bernardo, Pedro Lombardo, etcétera, otros, por la influencia de San Agustín, dice María, dado que el pecado se transmite por contacto sexual, María nació con pecado. Lutero y Calvino entonces rechazan el dogma de la Inmaculada, rechazan que María es inmaculada, que nació sin pecado original. Zwinglio dice que sí, María apoya, admite el dogma de la Inmaculada Concepción. Y finalmente, el Papa Pío IX, como lo acabamos de ver, hace la declaración. Bien. Vamos a hacer algunas reflexiones teológicas, estamos ya muy tarde, pero lo bonito es conocer a María, cuanto más conocemos a María, más la queremos, cuanto más conocemos las cosas de María, primero más entendemos nuestra fe, más conocemos sobre ella y más la queremos, más la apreciamos. ¿Verdad? Cuando uno va, no sé si han ido ustedes a la Basílica de San Pedro en Roma. Y bueno, pues claro, cualquier persona que entra a la Basílica de San Pedro en Roma dice ¡wow! Porque es belleza pura, belleza hecha piedra. Es hermoso. Pero si uno lleva un buen guía, empieza a decir wow en cada esquina. ¡Wow! ¡Wow! Porque empieza a ver la riqueza. Esa riqueza que simplemente de verla así en general ya te impresiona tanto, cuando te la explican, ¡wow! Me acuerdo, yo viví 7, 8 años allí en Roma, iba muchísimo, ¿no? a Roma, y en una de mis idas a la Basílica de San Pedro, con un guía, el guía nos explicó que entrando en la Basílica, no sé si ustedes han ido y han visto, entrando a la puerta de la Basílica, ¿okay? Justo entrando en el suelo, hay una piedra como de mármol, ¿verdad? No es mármol, es pórfiro, es una piedra muy preciosa que está ahí. Esa piedra
estaba en la antigua basílica, esta basílica ideada por Miguel Ángel, etcétera, etcétera. Hubo una basílica anterior y esa piedra estaba en aquella basílica anterior y en esa piedra fue coronado en el año 800, en la Navidad del año 800, el emperador Carlomagno. El Papa lo coronó como emperador, el Papa León III lo coronó como emperador del Sacro Imperio Romano, del Imperio Romano de Occidente. Y sobre esa piedra. Y esa piedra, pues claro, fue todo un símbolo y no sé qué, y con el pasar del tiempo nadie podía pisar esa piedra y quien pisara la piedra tenía pena capital. Porque era una piedra donde se coronó el emperador, el primer emperador del Imperio Romano de Occidente y tal y cual, y Carlomagno y bla, bla, bla. Cuando hicieron la nueva basílica, la ponen ahí, en la entrada, para que todo el mundo la pise, para que todo el mundo la pise y diga a todo el mundo, yo soy más que un emperador, porque soy hijo del Rey de Reyes. Amén, gloria a Dios. ¿Verdad? Soy hijo del Rey de Reyes. Entonces, cuando uno le explican esas cosas, dice, ¡wow! Y va a la piedra y la pisa y ¡wow! ¡Qué maravilla! Aquí fue coronado emperador Carlomagno y no sé qué. Pues con María es un poco semejante. Cuanto más la conocemos, más podemos decir, ¡wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermosa es María! ¡Qué hermosa eres, María! Bien. El privilegio de la Inmaculada recae sobre toda la persona de María. Estamos haciendo reflexiones teológicas sobre toda la persona. Ella es limpia, pura, bella, hermosa, santa y purísima en cuerpo y en alma. ¿Ok? No solo en alma, es también su cuerpo. Es limpio y puro y maravilloso, perfecto, perfecto, ¿verdad? Pero así como el privilegio de la virginidad lo basamos mucho más en su cuerpo, ayer estuvimos hablando de que la virginidad se refería, sobre todo que dijimos que era una señal también, que era un signo de un montón de cosas y que también su pureza de mente y de corazón y de vida y tal, pero sobre todo el dogma es muy concreto, el dogma de la virginidad es virginidad corporal. Su virginidad corporal, tiene integridad corporal, María. Este dogma de la Inmaculada es como un complemento. Así como María es íntegra totalmente en cuerpo, en alma también es totalmente íntegra. Vuelvo a repetir, el dogma de la Inmaculada es en ambas cosas, pero refleja de una manera muy especial la parte de su alma. Su alma no tiene ningún signo del pecado, tampoco su cuerpo, ¿verdad? Por eso hay dudas, porque no sabemos, como Duns Scoto decía, no sabemos si aunque no cometió pecado y no tuvo pecado, ella contenía los dones preternaturales, no sabemos. Si su cuerpo estaba llamado a envejecer, no sabemos. Si su cuerpo estaba llamado a descomponerse, no sabemos. Creemos que en los dones preternaturales el cuerpo humano era perfecto, llegaba a su plenitud perfecto y no decaía. ¿Okay? No decaía, es el plan de Dios nuestro Señor, ¿no? Un cuerpo perfecto sin ningún tipo de enfermedad. No sabemos, no podemos decir si María se enfermaba o no se enfermaba, no sabemos. No sabemos si tenía algún defecto, María, físico, no lo sabemos. ¿Okay? Lo que sí sabemos, lo que sí nos dice el dogma, es que ella fue preservada del pecado original. No nos habla de las consecuencias del pecado, pero sí del pecado original. Y que es toda santa, su cuerpo y su alma. Pero hace más referencia sobre todo a su alma, ¿verdad? Y ella es exenta del pecado original desde el mismo momento de su concepción. Nunca estuvo bajo el pecado. ¿Verdad? Nunca estuvo bajo el pecado. ¿Qué más podemos decir? Como digo, no sabemos si María tuvo conciencia de ello. No sabemos si María se vio, por así decir, soy diferente. Soy diferente. No lo sabemos. No tenemos conciencia de eso, no tenemos conocimiento de eso y el dogma no nos dice nada de eso. No sabemos si María tuvo conciencia de que estaba llena de gracia y de que fue concebida sin pecado original. No lo sabemos ni lo podemos saber. Esto es una opinión mía. Yo creo que algo intuía María. Cuando veía a sus vecinas o a sus primas ahí, a veces alocarse, a veces enojarse, y ella sentía que no sentía odio hacia nadie, sentía una bondad grandísima hacia todos. Decía, pues soy la única.
Yo pienso, porque también sería muy inteligente y sin juzgar a los demás se daría cuenta. ¿Okay? No se creería superior, pero algo nos puede decir lo que dijo ella en el Magnificat, ¿verdad? El Señor ha hecho cosas grandes en mí. O sea, cierta conciencia yo creo que tenía. No creo que solo hablara de que fue elegida para ser madre de Dios. El Señor ha hecho cosas grandes en mí. Entonces, yo creo que alguna conciencia... Pero esto ya es opinión mía, ¿verdad? Es opinión mía. La Iglesia no dice nada sobre eso. Ni se define y nos deja libertad de investigación teológica, ¿verdad? Ok. Entonces, el punto importante de aquí es de la Inmaculada Concepción, sí es que está sin pecado, sí es que fue concebida sin pecado original, pero esto está orientado a Cristo, a darle una morada a Cristo, el que es santo, santo, santo. Y la base de esa está en que la redención a María le llega antes. Es una redención preservativa. El Señor no permite que su madre esté nunca en pecado. El Señor no permite que en su madre haya cualquier mancha de pecado o de maldad. No lo permitió porque Él iba a estar en ella. Bien. Y por eso la redención, decimos que María fue redimida igual que tú, igual que yo, pero de una manera preservativa. Ayer explicábamos, o el otro día, no me acuerdo cuándo fue, que la redención objetiva, es la que realiza Jesús de una vez para siempre, cuando muere en la cruz. Esa es la redención objetiva. Jesús muere por nosotros y por todo el género humano y nos redime. Y luego la redención subjetiva es que esa redención cada uno de nosotros la aplicamos a nuestras vidas. Dejamos que el Señor nos redima, dejamos que el Señor sea nuestro Salvador, que sea nuestro Señor. Y a eso lo llamamos justificación. Es en la manera en que cada uno se apropia de esa redención objetiva. La manera en que la Virgen tuvo esa redención subjetiva, en que fue justificada, fue antes, fue preservativa, fue desde el primer instante de su concepción. Bien, lo dejamos aquí porque ya el tiempo ha llegado a su momento, pero es maravilloso pensar el último punto que tenemos ahí en la página 44. Es maravilloso, para mí es maravilloso pensar, y para Dios yo pienso que es maravilloso pensar que un miembro de la Iglesia ya ha conseguido vivir en gracia siempre. Y creo que es un reto precioso para cada uno de nosotros. Vivir en la gracia siempre. Si tú y yo no tuvimos esta gracia de redención preservativa y nacimos en pecado original y quizá hasta la fecha hemos cometido un montón de pecados, qué precioso sería que tú y yo intentáramos imitar a la Virgen María a partir de ahora no voy a vivir en pecado. A partir de ahora voy a vivir en la gracia de Dios. No voy a romper la gracia de Dios. Y lo único que rompe la gracia de Dios es el pecado mortal. Nuestros pecados veniales, nuestras imperfecciones, pues bueno, ahí estarán siempre, infelizmente. Pero por lo menos que digamos, voy a imitar a mi Madre María, voy a amarla de una manera especial, viviendo en la gracia. Y esta gracia no es por mérito propio. Esta gracia es concedida por Dios nuestro Señor. Igual que se la concedió a Adán y Eva, y no respondieron bien. María, nuestra Madre, sí respondió. Vamos a terminar con esta oración de la Cacistos. Renovó el excelso de este mundo las leyes, cuando vino a habitar en la tierra, germinando en un seno incorrupto, lo conserva intacto cual era. Asombrados por este prodigio, a la Santa cantamos todos nosotros. Salve, Azucena de intacta belleza. Salve, corona de noble firmeza. Salve, la suerte futura revelas. Salve, la angélica vida desvelas. Salve, frutal exquisito que nutre a los fieles. Salve, ramaje frondoso que a todos cobija. Salve, llevaste en tu seno quien guía al errante. Salve, al mundo entregaste quien salva al esclavo. Salve, plegaria ante el juez verdadero. Salve, perdón del que tuerce el sendero. Salve,
atavío que cubre el desnudo. Salve del hombre supremo deseo. Salve, Virgen y Esposa. Que Dios les bendiga en esta fiesta, en esta memoria de Nuestra Señora de Fátima. Y les invito, las personas que puedan, ahorita mismo, mientras cambiamos las cámaras, a tener nuestra oración de la noche. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Váyanse a dormir los que están en Argentina, que ya es muy tarde, y los que están en Chile, Dios les bendiga. Y los que estamos por aquí, por más cerca, que Dios les bendiga. Que tengan una bonita noche y que sigamos contemplando a la Virgen María tan bella y tan hermosa. Bendiciones.